Saludos todos en Atrévete. Difundiendo el conocimiento, tenemos el placer de presentar desde Colombia al profesor en estadística León Darío Bello Páez, docente de diversas universidades en Colombia, ponente en eventos de la Organización Panamericana de la Salud en México, Argentina y Cuba. León tiene en su haber múltiples trabajos de investigación como asesor estadístico y numerosos artículos publicados en revistas indexadas. Bienvenido, León, a este tu canal. Muy buen días por ahora. Es un gusto poder estar acá en tu canal, profe Aurora. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, con la mejor disposición de compartir experiencias y apuntes con todos nuestros auditorios. Bien. León, como excelente profesional en el área de estadística, nos hablará en esta ocasión sobre el nacimiento, impacto y evolución de las pruebas de hipótesis. Menuda palabra, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de pruebas de hipótesis, estamos refiriéndonos a una técnica estadística que se utiliza para evaluar la posibilidad de una hipótesis, probándola contra una muestra que se realiza en función al tema que se tiene en discusión. La visión actual de la prueba de hipótesis es que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en muchos campos. Entendemos entonces que la idea básica es comparar si la hipótesis nula con una hipótesis alternativa para que esto luego se realicen varias pruebas de hipótesis sobre los datos obtenidos en la población objetivo o la población que nosotros deseamos estudiar y determinar si la hipótesis nula se puede o no rechazar. León, ¿podrías explicarnos mejor en palabras simples a qué nos referimos cuando hablamos de hipótesis nula y de hipótesis alternativa? Sí, trataré de ser lo más explícito posible. A ver, como tú mencionas, la hipótesis, hablan de una hipótesis nula y una hipótesis alterna, o sea, tenemos dos opciones. Pero yo quisiera arrancar un poco más atrás, un poquito en el concepto, y es el tema de lo que es la misma probabilidad, porque aquí en estos temas se juega mucho el concepto probabilidad. Ese tema de probabilidad, nosotros, digamos que la comunidad en general, estadística, no estadística, siempre la mencionamos. Lo que pasa es que no la tenemos en ese contexto estadístico, pero es similar a uno hablar de una posibilidad. Y todos nosotros hemos hablado de eso. Pero también hablamos de la posibilidad de que llueva. Eso es lo vemos todos los días. Miramos el firmamento y bueno, ¿qué posibilidad hay de que vaya a sacar nuestra sombrilla o no? Y eso es del día a día. ¿Cuál es la posibilidad de que nosotros lleguemos a tiempo a una cita? Pues si salimos con el tiempo adecuado, seguramente vamos a llegar a tiempo. Si obviamente salimos muy alcanzados y con las situaciones que se pueden presentar aleatorias también, como encontrar alguna vía cerrada y cosas por el estilo, pues la probabilidad de llegar a tiempo es menos. Entonces surgen unas expresiones en estos ámbitos de estadística que son del común y que los manejamos, pero nos falta entrelazarlo con esos otros conceptos. De ahí surge entonces el tema de hipótesis, donde nosotros usualmente se tienen dos posibilidades. Si llego a tiempo o no llego a tiempo. Bueno, la hipótesis sería llego a tiempo. La hipótesis es un enunciado. La hipótesis parte de algo que nosotros pensamos que puede suceder o que va a suceder. Es lo que pensamos. Entonces, si yo digo
mi hipótesis es que esa persona va a llegar a tiempo, pues yo me preparo para estar obviamente también a tiempo, pero si uno ya dice, no, esa persona siempre llega tarde, es una hipótesis. Y puede que llegue tarde esa vez o puede que no. Entonces, siempre hay dos opciones planteadas ahí. Y en ese ámbito de las hipótesis, tan tajante, pasa o no pasa, pues hay que tener alguna forma de medir eso. Ya lo dijimos, si de pronto el cielo está muy encapotado, encapotado llamamos aquí en Colombia muy gris, uno dice, uy, hay que sacar la sombrilla, definitivamente, o ponernos el abrigo. Es una posibilidad mayor. Pero puede ser que por otras circunstancias no ocurra eso. Entonces surgen otras expresiones o cómo medir eso. Y antes de ese mismo concepto de las hipótesis, entendiendo en tu comentario inicial que la nula es lo que se supone va a pasar o lo que pensaría el investigador o la persona que va a pasar. Esa sería la hipótesis nula. La alterna, obviamente, son excluyentes las dos posibilidades. O llueve o no llueve. No es que llovió un poquito. No, esa opción no se da en las hipótesis tradicionales. ¿Sí? Tradicionales quiere decir lo que hemos venido utilizando a partir del siglo anterior, ¿no? Del siglo incluso XIX, pero son dos posibilidades nomás, lo que se planteaban. ¿Y cómo medir eso entonces? Surgió el concepto de los valores de P. Un valor P que es una probabilidad. La probabilidad de que suceda algo o un valor que nos va a servir a nosotros, los investigadores, los estadísticos, en fin, para decir, es más, esto sí puede, hay mucha más probabilidad de que pase o no, o puede que suceda por culpa de la suerte. Acordémonos del tema de las loterías, pues eso es tema del azar, eso es una suerte. Seguramente hay un valor P, pues nos va a decir, no, usted puede poner la hipótesis de que va a ganar, pero eso es muy poco probable que pase, ¿cierto? Entonces el valor P, que es un término técnico, sí, pero que se puede leer en mucho artículo, lo piden algunas revistas o ha estado siempre ahí en la literatura, es eso, medir una probabilidad. Pero es que las probabilidades son eso. Hay unas cosas muy posibles que pasen, otras cosas poco probables, e incluso hay algunas que pueden ser casi que imposibles, como otras que son casi seguras. Entonces, de todas esas cosas depende el acertar en la toma de decisiones, que es donde está amarrado esta parte. Y eso tuvo que ver, creo yo, pues obviamente el tema de las comunicaciones. Imaginémonos pasar, o mejor, un hallazgo que se daba en esas épocas de los siglos anteriores, para que la conociera el resto del mundo, o para que llegara aquí a América, o viceversa. Entonces, en todo ese trasegar surgen estos valores de P, también en el siglo XVIII, luego se fue consolidando nuestro amigo Pearson, Fisher, ya ahora en el 2019, y el siglo XX, pues ya en las primeras décadas definitivamente se consolida. Y el aporte a las diversas áreas del saber, eso es lo relevante también, porque es que es un concepto natural, como ya lo mencionábamos. Los que estén involucrados en el área de ambiental, pues tienen una hipótesis o aseveran situaciones. Hoy por hoy se habla, bueno, el recalentamiento global. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en la situación que estamos? O si se van a tomar acciones para disminuir el tema del recalentamiento y su impacto. Pero surgen muchas hipótesis. En el artículo que cito del profesor Luis Carlos, en el cual he leído mucho el profesor Luis Carlos Silva, donde es uruguayo, pero tiene su carrera mucho en Cuba y España, está muy en el área de la salud, mucha bioestadística, mucho tema médico. Pero yo lo he vivido por mi profesión estadística y haber podido asesorar diversas personalidades o personas de diversos ámbitos. En cualquiera, podemos hablar de las más extrañas a veces, o si no de las extrañas, las que uno pensaría que no. A mí me ha tocado asesorar abogados para tomar decisiones en un juicio, para ver si optaban a una indemnización o no.
abogados, el tema la tierra, el pH, en fin, habría que quedarnos todo el tiempo en eso. Pero bien, el tema apunta a que primero es un procedimiento o una técnica estadística que ha permeado todas las áreas del saber, que viene desde el siglo XX como más consolidada, al principio, pero que no, como todas las áreas del saber, no faltan sus dificultades, las críticas, y si se mantiene a través de las críticas, pues porque tiene también su solidez, porque si fuera endeble con 2, 3, 4 críticas sale, pero se ha mantenido a través del tiempo, y no del tiempo cualquiera, de decenios, siglos. Ahora, hay otros críticos fuertes en los cuales no se puede uno obnubilar y decir, no, esto todo ha sido bueno. No, porque es que la teoría, o mejor, la humanidad es eso, evolución. Y si en cualquier aporte, cualquier incluso opinión insignificante para el 99% del mundo, ha posibilitado crecimiento, y es como la vida, una semilla. Una semilla se cayó de un árbol y eso produjo otro más frondoso. Entonces lo que trato de decir es, las hipótesis es una técnica estadística, nos ayuda, o nos ha ayudado mejor, seguirá, porque sentó bases a las investigaciones en todas las áreas del saber. Con ella se han descubierto tratamientos, medicaciones, procedimientos en la industria, se ha producido alimentos, maquinaria, definición de temas económicos, de todo. Surgidos solo por una hipótesis, por mirar. ¿Sí? Acá todos nosotros podemos mirar o acordarnos, o los que de pronto a veces nos da dificultad a dormir, pensamos miles de cosas. Y en esas miles de cosas hay hipótesis. ¿Qué pasará mañana? O en la entrevista que voy a tener, ¿será que todo marcha bien? Seguramente. Esa es una hipótesis. Aquí miramos cuántas entrevistas se ha logrado en el canal Atrévete. Y si de 100, pues 98 o 99 o 50 han sido sin ningún reparo, todos satisfactorios, eso ya surge y nos origina una hipótesis. Y yo ya diría, no hay problema, voy a ir tranquilo, eso es casi que seguro que no hay inconvenientes y que todo va a salir a la perfección. Eso es una hipótesis, un enunciado, que a la luz del número de esas entrevistas que se hicieron o que tomamos como referente, vamos a decir, se acepta esta situación o no se acepta. A la luz de una frecuencia, eso se llama, hay una estadística frecuentista también, y es eso. ¿Cuántas veces se hizo el evento, en este caso una entrevista, y cuántas veces fue exitosa? Pedir el 100% sería demasiado, porque es que el tema de los japoneses, me acuerdo ahora, hace la década de los 90 también, del cero defectos, y que ahí se apalancaron, y esa es la teoría industrial. Sí, pero también es cierto que a costa de muchas situaciones. Pero entonces surge, y reitero el tema de cómo se valida eso con el valor P. Pero bien, ¿qué dicen los detractores? O mejor, los que hacen sus condicionamientos, en los cuales estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo así? Entonces, o se acepta o no se acepta. ¿Y qué pasa si hay algo ahí? No puede haber empate nunca. Bueno, pues lo general es que no hay empate en este tipo de pruebas, pero en la vida real sí podría, en algunos casos, en algunos, no siempre. Como decía en el ejemplo del llover, eso no es o llovió o no llovió. Ah, que llovió muy poquito, sí señor, pero llovió. Que estuvo casi que tronó, pero no llovió. O sea, ahí hay veces que sí puede pasar eso, pero hay otros casos que hay puntos intermedios. Y por eso, precisamente, es que se ha avanzado en toda esta conceptualización y surgen otros elementos estadísticos en este desarrollo.
muchas de las críticas en general a la estadística como ciencia, como todos sus procedimientos y métodos, no es problema de la estadística, es problema de quienes la aplicamos. Y eso debe de quedar claro porque es que los que la aplicamos somos los humanos y somos los que nos podemos equivocar. Las técnicas están ahí, uno es el que escoge cuál es. Dígame. León, disculpa, ante eso, evidentemente la estadística es una ciencia y se trabaja en función de los hechos, de las cosas que se viven, y por tanto quienes lo trabajan somos las mismas personas. Apartando un poquito con la actualidad de inteligencia artificial, que eso no entra a tallar en este tema, pero si estamos hablando de cosas que ocurren, las ocurrencias, los datos, la toma de muestras para poder realizar algo, también todo tienen diferentes márgenes, en este caso en estadística, como los llamamos, márgenes de error, en fin. Entonces, si estamos hablando de hipótesis, y como estás poniendo tu ejemplo de llueve o no llueve, evidentemente estamos siendo tajantes. Estamos siendo precisos, puntuales para hacer un análisis. No puede existir la ambigüedad, pero en la vida real sí existe la ambigüedad. Estás diciendo tronó. Para algunos es un mal clima, que no llovió, ¿no? Para algunos les puede retrasar el llegar a la hora exacta a su reunión, pero para otros les es indiferente si suena o no suena el cielo, y si cae o no cae lluvia, pueden llegar. Entonces, si la vida, y es una cosa que siempre la población en sí, el público a pie, por decirlo de alguna manera, hace énfasis y dice, la estadística no sirve. No sirve porque no se basa en lo que verdaderamente me está ocurriendo o en las cosas que la vida te dan. Entonces, si estamos hablando de estadística y de cosas puntuales, tenemos que acotar que la estadística se basa en suposiciones o en lo que en este momento estamos hablando, las hipótesis. Si aseveramos algo, estamos yendo sobre ese único punto. Vamos a llegar a la reunión puntualmente. Estamos yendo a ese único punto. No estamos diciendo, vamos a llegar unos días antes, 5 minutos antes, o tal vez yo vaya o me reemplace otra persona. Eso es parte de la vida cotidiana, pero no de la estadística. Entonces, cuando ocurren estas cosas, se habla de las en el área estadística y vienen al caso muchos planteamientos que muchos investigadores no aceptan durante los procesos estadísticos. En este caso, por ejemplo, el famoso punto de las hipótesis cuando estamos hablando del punto P, ¿no? O de esos intervalos de confianza. ¿Cómo podrías enfocar esta cantidad, estas opiniones que en la actualidad se está hablando sobre las pruebas de hipótesis, que es una herramienta importante definitivamente para la toma de decisiones en muchos campos o digamos en casi todos los campos de la vida real, y que sin embargo existe un debate sobre la idoneidad de ese marco de la prueba de significancia en las hipótesis nulas y el uso de los valores P como el umbral para determinar la significación estadística. Entonces, si bien estoy hablando de temas puntuales de estadística, ¿cómo podríamos entonces valorar o aceptar estos planteamientos? Bueno, el tema para mí apunta es primero de el conocimiento de la estadística. Ese es un punto crucial, porque es que yo no soy médico y puedo dar unas opiniones, o tal vez las doy. Ese profesional no sabe, no me miró a los ojos y me mandó unas cosas y ni siquiera me miró. Pero es que yo no soy médico, ni sé él cómo fue capaz de detectarme. Pues él miró los exámenes y con eso tuvo.
así somos los humanos en críticas de las diversas áreas del conocimiento, sobre todo las que no sabemos. Porque es que los que no sabemos de una cosa, estamos propensos a no poder dar opiniones valederas, porque no lo sabemos, es lógico. Yo siempre que también he dicho, hago unas aseveraciones por ahí sueltas en reuniones de amigos o de lo que sea, que no tiene que ver con estadística, y es, a mí no me gusta ese deporte, a mí no me gusta X o Y deporte, y en últimas después sacamos una conclusión, y es que a mí no me gusta ese porque yo no lo conozco. Entonces yo no puedo, a mí no me puede gustar algo que no conozco, yo no sé las reglas, entonces no me puede gustar. Pero gran cantidad de la población nos gusta el fútbol, por ejemplo, tal vez así nos criaron, no es nuestra idiosincrasia, pero en otro país que no tenga ese deporte como eje, no le gusta ni lo va a ir a ver y le gusta a otros. En estadística, el desconocimiento es grande también, pero no hay por qué criticarlos porque es que no son formados por estadística, ni fueron formados para ello. Entonces, esas aseveraciones que la estadística no sirve, que la estadística es mentirosa, que etcétera, etcétera, eso es una falacia total y parte de un hecho muy simple. Si nosotros, en el tema del ejemplo, empecemos de la lluvia otra vez tan amplio, es que una cosa es estar en la capital de Colombia, que es Bogotá, y otra cosa es estar en la costa atlántica, como es Cartagena. De ahí ya las probabilidades cambian, ya tendría yo ver que he medido distinto. El tema Bogotá es más propenso a llover o pasto en Colombia, y así en el mundo hay regiones que se sabe que llueve, eso se sabe ya prácticamente, y en otros no. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas, un contexto. El tema de seleccionar las personas. Pues si yo selecciono las personas, a ver, coloco un ejemplo de profesor, y de la vida real también. Estudiantes que siempre llegan a la clase tarde. Eso uno ya lo sabe, porque ya van medio semestre y siempre llegan tarde. Como cuando, que también uno sabe que cuando llega hay unos ahí ya sentaditos. Eso ya los conoce uno. Entonces, si yo voy a hacer un estudio para ver para hacer el promedio de a qué horas llegan, o un intervalo de confianza, y tomar una decisión para proveer un transporte en mi universidad, y adrede tomo aquellos que siempre llegan tarde, pues obviamente hay un sesgo, obviamente los resultados no van a ser adecuados. Entonces mi pregunta se las devuelvo a todas esas personas que no tienen la culpa porque, insisto, no se les ha preparado y obviamente nosotros como estadísticos tenemos también miles de fallas porque somos humanos. Entonces también tenemos sesgos que tratamos de minimizarlo en lo posible, y las técnicas estadísticas no lo dicen. Otra cosa es que a veces no se puede lograr. Pero voy a citar un ejemplo muy fácil. Bueno, un ejemplo, una anécdota real. En una de mis clases presenciales hace varios años, tal vez 15, 10, no sé, voy a decir incluso los nombres porque no hay nada normal ahí. Universidad de Antioquia, mi querida Facultad Nacional de Salud Pública, en una maestría, la maestría sí no me acuerdo cuál era la que estaba en ese momento, si era salud pública misma o epidemiología, no recuerdo exacto. Y en el salón, obviamente, pues toda la clase normal, y en un momento dado, una de las personas pues hizo alguna crítica en ese sentido, que la estadística no, en el tema que estaba no recuerdo, pero que lo condicionaba los resultados. Y mi ejemplo fue el siguiente. Yo observé en el mismo salón algunas personas, una persona como muy coloradita, más bien con síntomas de enfermo. Entonces, el tema era, si yo tomaba una muestra pequeña, porque era un grupo de 3 o 4, y involucro a esas dos personas que estaban más o menos afectadas, como que las notaba afiebradas, como con gripe, pues entonces ahí hay un sesgo porque yo estoy seleccionando a unas personas con X características. Pero el problema no era de que la estadística diera un informe de que las personas en el grupo, la gran mayoría, estuviesen enfermas. No, el problema es de la técnica estadística que usó el profesor en ese caso y seleccionó mal. No hubo aleatoriedad, que es el otro concepto que debemos tener en cuenta para poder hacer generalizaciones, que es lo que las hipótesis también nos dicen.
Usted tiene las hipótesis y puede generalizar a todos el conglomerado que esté estudiando, valga decir, todo Lima, pero es que para hacer un tipo de estudio de ese estilo es muy costoso por un lado, es difícil también en cuanto a tiempo, logística, etcétera. Que se puede hacer, sí, se hace, por eso esos son estudios más del Estado o los estados que lo programan. Pero yo pregunto, los estudios de marketing son bien, y es que hay estudios descriptivos muy buenos y exploratorios muy buenos, todos nos sirven, pero a ver, que me digan a mí que la preferencia de todos los limeños por X producto o Y producto, y luego pregunto cómo seleccionaron las personas, y a mí me informan, no, fuimos a X lugares y el que pasaba por ahí. Eso no podemos generalizarlos, porque fuimos a X partes, entonces tendríamos que redactar de esas partes, pues con otro montón de arandelas que habrían más. Pero lo que trato de decir es, no, el tema es realizar todo con la metodología adecuada cuando se puede, sino ser explícitos y decir, se hizo de esta manera y las conclusiones son para este grupo de personas. Y eso lo pasa seguramente mucho. Hoy por hoy, los estudios, las entrevistas se hacen o las encuestas se hacen vía online. Es lo más común. Ahora, realmente no es generalizable, pero así lo presentan periodistas, los señores que publicitan, etcétera. Pero es que ellos no tienen la culpa porque ellos alguna vez también me aprendí eso. El periodista me decía, es que a mí, yo estudié fue para hacer un titular atractivo. Y un titular atractivo, me acuerdo hoy, decía, los colombianos somos bajitos y gorditos. En la prensa de aquí local hace también por ahí 25 años tal vez. Y yo me miraba y yo soy alto y era muy delgado y los compañeros de mi generación, pues de mis amigos eran en general así. Yo decía como que los colombianos somos así. Cuando leo el artículo, estaba hablando de un estudio en una empresa manufacturera acá en Medellín, Antioquia. Entonces el titular tuvo que haber sido que los obreros, operarios mejor, de X factoría en Medellín eran así. Pero, insisto, él como periodista le enseñaban, era otra mirada. Entonces no lo podemos culpar tampoco. Es que no nos podemos culpar ninguno, porque sin conocer las bondades, las fortalezas de cada quien. Por lo tanto, no, la estadística está, pero que se trata de hacer de lo mejor y que y que es mejor saber un poquito de algo, de un fenómeno, que no saber nada. Ahí es donde está la diferencia también de esas decisiones del baloncesto europeo. O se toma, o se dice que lo que pasó fue al azar, o sea, por suerte, entonces no aprendimos nada de ese fenómeno. O se dice, no, hay una probabilidad X de que esto pase. Eso es un aprendizaje. Y puede que en un caso se falle, pero en otros no. Entonces, la cuestión de las críticas es porque me parece que es normal en una dinámica de aprendizaje, donde las tecnologías han cambiado, por ende los hábitos. Y entonces en ese trasegar, esas hipótesis que nada más nos dicen acepto o no, pues llegaron otros, bueno, como es acepto o no, entonces ya empezaron a condicionarse los científicos, los investigadores y la comunidad en general. Lo que pasa es que no lo plasman, no lo pueden decir porque no hay interlocutor. Ahora sí lo hay en Atrévete. Entonces, ya, ¿qué pasaba ahí? ¿O cuál fue la pregunta que surgió? No, pero es que yo no quiero saber un solo valorcito de sí o no. Quiero saber entre qué valores se mueve esa prevalencia o esa proporción de personas que les gusta el color verde, para hacer más natural la cosa. Pues ahí surgieron los intervalos de confianza. Y las hipótesis tienen una debilidad grande, ya definida, eso sí es evidente. Cuando el N, el tamaño de muestras, crece, el tamaño de muestra va subiendo, la tendencia es, por no decirlo, del resultado, es pasarnos a la hipótesis alterna, que es la que dice el investigador, que es la que dijeron
bueno, los que hayan contratado, por decirlo de alguna manera. Pero ese no es problema de la estadística, ni de las pruebas de hipótesis. Ese es problema de quien diseñó y tomó una muestra gigante. ¿Y para qué la forzó para que llegara allá? Si tiene plata para sacar esas muestras tan grandes, pues use otra técnica y entonces haga el intervalo de confianza. Porque el intervalo de confianza, cuando el n crece, sí se estrecha, sí es más preciso, y eso es lo que buscamos. ¿Y por qué en la hipótesis el n cuando crece lleva a aceptar la alterna? O sea, ya se sabe el resultado. Porque en las fórmulas el n está en el denominador. Pero, insisto, eso no es problema de la estadística como tal, es problema de quién la usó y tomó esa muestra tan grande. Si la hizo, trabaje más bien con el n, perdón, con el intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza le dice a las personas que les gusta el color verde está entre este porcentaje y este, y lo acota, está más estrechito, porque decir un intervalo de confianza que algo, lo que estamos midiendo en prevalencia, que es la más fácil para analizar o para hacerme entender, está entre el 20 y el 90%. No dijimos absolutamente nada. Eso ahí mismo lo que dice, y le digo yo en los ejemplos, el jefe suyo ahí mismo lo destituye, le dice, pues es que yo lo traje a usted para que me dijera cosas nuevas, útiles. Pues, ¿cómo va a decir a mí que los que van a comprar este producto está entre el 20 y el 80? Eso ya se sabía. Pero entonces, ahí está todo ese, eso pasó seguramente porque el N fue muy pequeño. Pero, insisto, entonces, a ver, alguna vez me llamaron a una cotización o algo por el estilo, y en últimas me dijeron, después de ya haber hecho unas formulaciones, en fin, me dijo la persona, no, pero es que no tenemos sino para hacer 500 encuestas. Desde ahí aprendí que cuando me piden determinadas cotizaciones para trabajos, etcétera, le digo, no, ¿cuánta plata hay? Pues no voy a esforzarme en otras cosas y si después no hay forma, ¿cierto? De ese ejemplo después tendría mucho para hablar, pero hubo uno con el ministerio aquí en Colombia, también muchos años, donde la muestra, eran 3 escenarios, la una era una muestra de 30 y pico de mil y otro había de 16.000, en fin, la discusión era evidente, no había acuerdo entre el ministerio y Universidad de Antioquia, o sea, entre los dos grupos, digamos, y eso se llevó meses, ese dilatamiento. Pero es que es muy fácil entender para mí ahora, porque ya tengo más años también, que era de resultados más precisos era el de 30 y pico de mil, porque estrechaba los intervalos, era más había más etcétera, etcétera. Pero al final, ¿quién dilucidó esa dificultad o ese desacuerdo? El viceministro. Nosotros estuvimos varios meses en esa discusión y el viceministro en 10 minutos tomó la decisión y dijo, más o menos palabras, es claro, estas propuestas todas son muy buenas, esta de 30 y pico es fantástica, muy precio, pero hay que tener en cuenta el dinero. Entonces, vámonos con esta intermedia. Así fue. Y bueno, ya se sabía que había bueno. Pero entonces eso pasa en estos temas de estadística. Hay muchas otras variables que hay que considerar. Pero entonces el intervalo de confianza es importantísimo en este trayecto. Y volviendo un poquito a las hipótesis, ya dijeron también, bueno, usted me dice que es mejor esta decisión, que si llueve, pero con qué efecto hay, qué realmente, de qué tanto podemos decir eso es posible o no, porque la hipótesis nos dijo sí y ya. Entonces sale en ese desarrollo y los intervalos de confianza el tamaño del efecto. Ahora, y en eso hay que darle su mérito a las revistas. Luego, entonces dijeron, díganos el tamaño del efecto. Y surgen unos científicos estadísticos, el D.D. Cohen, el muy famoso, y luego varios por ahí. Y dicen, entreguemos el tamaño del efecto para que ya usted no diga solamente que es esta la hipótesis la que acepta, sino que tiene un efecto grande, mediano o bajo. Entonces el investigador y los lectores y la comunidad en general ya sabe un poco más. Sí, evidentemente, perdóname, nada está dicho, ¿no?
cada vez no solamente la estadística, sino la ciencia en general está incrementando su sabiduría y comenzando y siguiendo, y lo más probable es que sea interminable las posibilidades de mejora y de recursos que se tomen para solucionar temas importantes en nuestro saber, en nuestra vida. Te cuento, León, que en sala nos está acompañando la doctora en estadística Edith Shire, Gran saludo. que es máster en matemática por la Universidad de Kansas y máster en estadística por la Universidad de Wyoming, Estados Unidos. Bienvenida, Edith, a tu canal. Buenos días, y es realmente un gusto estarlos escuchando y conversando con ustedes. Ante todo, quiero agradecer a Lola por dejarme participar y por traer a organizar esta entrevista al profesor León Darío Bello, y a él por traer este tema, porque creo que es algo muy importante, tanto para los estadísticos como para los que aplican la estadística, ¿no? Claro, evidentemente. Estamos hablando de hipótesis, que es algo de que siempre se ha dicho, es algo hipotético, es algo que no se sabe, que se quiere saber, queremos verificar. Entonces, esa es una hipótesis. Recuerdo mucho que mi madre nos decía que nunca nada está dicho, que cuando uno cree que algo, oh, se me ocurre, ya a otro se le ocurrió. Hay tantas anécdotas que uno tiene en la vida que piensa de que, oh, se me ha ocurrido, sé que esto va a ocurrir, pero ya todo está dicho, ya todo está dicho. Esa es una pregunta muy cierta y muy seria, y que verdaderamente se considera que nada está dicho todavía, especialmente cuando estamos hablando de probabilidades, de estadística, de temas en discusión como son las hipótesis. Sí, ya que mencionas, Lola, Sí, lo de hipótesis me ha venido a la memoria. Yo he trabajado un largo tiempo con biólogos y recuerdo, trabajábamos en proyectos de biología. Yo ponía la parte estadística, pero también desarrollamos unos proyectos educativos de integrar la enseñanza de la estadística con la biología y la matemática. Y me acuerdo, se me ha venido a la mente uno de los amigos biólogos que me decía, por favor, cuando enseñes a tus alumnos, menciónales la diferencia entre una hipótesis de las científicas, la hipótesis que se me ocurre a mí como biólogo, y cómo lo traducen a ustedes a una hipótesis estadística, ¿no? La hipótesis nula, etc. Entonces, porque los alumnos tienden a confundir, y yo le decía, muy bien, te prometo que voy a decir siempre hipótesis estadística, no hipótesis simplemente, para respetar la hipótesis del científico que hace la investigación. Y yo le dije, a cambio te pido que por favor ustedes tengan cuidado con el manejo de las palabras variable y parámetro, porque me veían a mí que me daba escalofrío cada vez que alguno usaban libremente y en forma confusa los dos términos. Entonces, simplemente me quería acordar de esa anécdota, y de que una cosa es la hipótesis científica, la hipótesis del científico, y otra cosa es cómo los estadísticos traducimos eso a la hipótesis nula y alternativa, ¿no? Y un comentario también que quería hacer, que se me viene en cuanto a las hipótesis, es que las hipótesis en ciencia solamente se pueden, las hipótesis que es el científico, se pueden invalidar, ¿no? Nunca se demuestran como ciertas. Y igual en las hipótesis en estadística es común referirnos a decir, no usamos la palabra aceptar una hipótesis por lo general, sino que decimos rechazar o no rechazar, ¿no? Son cuestiones de lenguaje. sí, pero es muy importante tomar en cuenta eso, porque la diferencia entre aceptar y rechazar
verdaderamente hay un límite bien marcado en eso. Aceptar, hasta donde se puede entender, es que a ojos cerrados yo sé que eso es verdad. Y rechazar, no necesariamente eso es verdad. Entonces, o existen otras opciones de que pueden dar una validez o una veracidad a eso que nosotros queremos Y lo encontrar, importante ¿no? que es la interacción entre el estadístico y el científico o la persona que aplica la estadística, ¿no? Uno es una relación que va así. Generalmente los métodos estadísticos se desarrollaron a comienzos del siglo XX, lo que usamos ahora con Pearson, Fisher, etcétera, por las necesidades de la investigación en biometría, en agricultura, sobre todo, en biología, y, y, la, y también entre las personas que aplican la estadística, a veces hay, pongamos, ha habido, y creo que eso ha una exageración, pongamos, en el uso del 0.05, y si está este ladito, si está el otro ladito, y eso ha traído también la reacción, ¿no? O sea, la exageración en la aplicación ha traído una reacción, y también los estadísticos tienen que escuchar los reclamos que hacen las personas que aplican la estadística para ir modificando poniendo advertencias, ¿no? Cuando desarrollan un método, en fin, es una relación así muy simbiótica y necesaria, y que hay que tener los oídos abiertos. Y la estadística, si aceptamos que es una ciencia, las ciencias mejoran sus métodos con el tiempo. Entonces no hay que entrar a procesos de negación, ¿no? Ante mejoras de los métodos. Sí, evidentemente. Pero, Ahora en sala estamos hablando de estadística, evidente, aquí, bueno, nosotros somos quiero comentar una estadísticos. cosita adicional Sí, dime. en ese sentido. A ver, pero hay otro detalle que quería mencionar en el tema de estos paradigmas del punto 05, el punto 1 y punto 99, en fin. Lo que sé de ese punto, bueno, a mí no me gustan los paradigmas, pues los paradigmas son paradigmas, eso no es que no le guste, eso está ahí y hay que acogerlos. Pero cuando hay posibilidad de plantear alguna otra, crear alguna rendijilla para que empiecen a caer, me gusta. Y eso ocurre con estos valores de P. Bueno, el valor de P está definitivamente ya muy, con mucho más dificultades, pero con razón. Ya lo hemos dicho, es una cosa muy cortante. Y por eso surgen las otras que estábamos en mente de la bayesiana, que da más amplitud. Pero el tema, hay una historia, espero que ya cierta, pues no, yo la leí, era confiable, del por qué nos ponen siempre la investigación punto 99, punto 95 y punto 90. Aparte de, paréntesis ahí, aparte de que yo les digo, no, pues si pongo punto 95, la misión no, yo la puedo poner de punto 94 o de punto 96. ¿Quién me dice que no? Y ahí acomodaría, comillas, pues el N que buscan, porque eso influye en esos tamaños. Pero es que ¿quién dice que tiene que ir punto 95? Eso para mí no tiene ese asidero. Es más, mi recomendación tajante y profesional hoy, y hace rato ya, en los estudios de marketing, de mercadeo, ha sido el 90, porque son percepciones y depende del producto, claro, de todo eso influye, pero no lo veo el 95 realmente. Vuelvo a reiterar, dependiendo del producto, pero en lo general. En los estudios de sondeos de opinión, que también tuve la oportunidad de trabajar en diversos hace años atrás, aquí en Medellín, Colombia, no, yo nunca los quise de 95 por mera lógica para mí. ¿Para qué invierto un dinero que para mí es perdido, porque tengo un nene más grande, y me faltan 8 meses para la elección? No le veo ningún sentido. Eso sí, ya la última, la que teníamos al portas de la fecha, hay que tenerle más confiabilidad, hay que hacer los esfuerzos, gastar lo que sea. Pero las anteriores yo no las sugería nunca al 95. Pero se me estaba escapando pues el origen de de entrar con ese tema. Y es que en la época, ya del siglo XVIII, etcétera, XIX en principio, las
tablas estadísticas que nos tocó a algunos y que hoy por hoy aún, cosa que no le veo lógica, la están trabajando. Era obviamente no recuerdo si fue el mismo Fisher, el del autor o algo así, no recuerdo exacto, pero lo que sí sé es que en los permisos editorialistas o los derechos de autor, mejor todo eso, otro ilustre estadístico de la época requería mostrar alguna información de todo ese libro de tablas, nomás eran tablas, pero no lo aceptaron, no le dieron el permiso. Entonces tomó al azar, no, sino que decidió, y parece lógico, tomar esos puntos, el 99, 95 y 90. Y eso fue lo que transcribió en su nuevo documento. Y eso pasó de generación en generación y ya. Pero si el señor hubiera cogido el 98, aquí estábamos con el 98. Entonces, esas son situaciones que díganme con qué argumento yo lo hago el 95 y no lo puedo hacer por el 96. Claro, eso estoy de acuerdo. Eran las limitaciones de cómputo de esa época, cómo habían que calcular. Hay historias muy simpáticas de Florence Nightingale David, quien ella trabajó como asistente de Pearson cuando era estudiante en los cálculos y esas máquinas con que calculaban. Entonces, me imagino, eran dificultades de cálculo, algunos valores se quedaron, pasaron a las tablas, como usted dice, para calcular, pero ahora que cualquiera puede entrar a la computadora y calcular cualquier probabilidad que quiera, ya no tiene sentido tener esos valores. Entonces ese cuento es la persona que tiene un pie, creo que es conocido para nosotros los colegas estadísticos, un pie metido en un balde de agua con hielo, claro, y el otro lo tiene en candela. Entonces imagínense cómo está sufriendo el pobre señor. Bueno, pongámosle señora también. Y que según los detractores dicen que entonces la estadística saca el informe y dice que el señor en promedio está el clima, tiene un clima muy bueno. Pero imaginémonos, eso son cosas de risas, sí, chistes, pero nos sirven a nosotros estadísticos para corroborar y decir, es que el problema no es la estadística. ¿Quién le manda al señor meter el pie allá, el otro pie allá? No, por un lado, es tomar las muestras adecuadas. Y eso es una arte, decía alguien. Eso es difícil, es complejo, pero de eso se trata todo esto de la estadística. Si se hace, y no solo la estadística, la profe mencionaba algo del trabajar conjunto con otro profesional. Claro, es que hay hipótesis de investigación, pero nos llaman es porque somos capaces de aterrizar eso a una hipótesis estadística y volverla tangible y volverla medible y poderla llegar a una conclusión. Pero es que el tema iría más allá a mi modo de ver, y es la investigación en su conjunto. Es que el estadístico tendría que entrar, apenas le dio la idea a ese investigador o a ese grupo investigador en X tema, tendría que expresárselo al estadístico de cabecera que tengan, porque él tiene que entrar ahí. Desde ahí deben entrar. Hacen mucha universidad y yo creo que unas que son más exitosas en investigación, porque es que el estadístico no es procesar solito. No. Procesarlo, procesa el aparatico, ¿no? No, el estadístico viene de allá las ideas y tiene que decir, que empezar a delimitar incluso el tema, obviamente el título será después, pero los objetivos. Ahí se acota todo. Este objetivo sí podemos hacerlo, sí se puede hacer, o uno conversa con esos profesionales y ellos son los que dirán, sí señor, podemos. Entonces, la estadística hace su aporte gigante, pero tiene que estar rodeada de otros gigantes en cada uno de los temas, y cada uno de ellos saber y sobre todo dialogar. Cierto. Sabemos, bueno, como estadísticos, de que casi siempre nos llega en nuestras manos, casi siempre, claro, nos llega a nuestras manos trabajos ya avanzados, ya los planteamientos hechos, la toma de muestras realizadas, si se hace con encuestas, ya han generado la encuesta o la han visto de otro lado. Entonces, los datos, la información que recibimos, nos
nos lleva a veces a resultados que no son los que el investigador inicialmente quería realizar. Algunos investigadores argumentan que los métodos se pueden malinterpretar y utilizar incorrectamente, lo que los lleva a conclusiones definitivamente incorrectas y con una confianza excesiva en la significación estadística, que es un punto también que habría que también tocar, y el tamaño del efecto y en general la significación práctica, ¿no? Hay demasiados temas los cuales vienen a ser puntuales en casi todos los casos para obtener resultados buenos o malos. Si los resultados son malos, en el sentido figurativo, o sea que no es lo que el investigador estaba esperando, no quiere decir de que no sea real. Entonces, tenemos muchas cosas las cuales tendríamos que hablar. Tenemos una pregunta desde Tampa, Estados Unidos. Maribel Lainez Lozada nos dice: en la actualidad, los enfoques alternativos para la prueba de hipótesis, como la inferencia bayesiana y la estimación del tamaño del efecto, están ganando popularidad. ¿Qué pueden comentar al respecto? León. Bueno, sí. A ver, el tema de tamaño del efecto, que es el que viene como, o que está pegadito de las hipótesis, pues es precisamente tratar de mirar o de darle un aval a esa decisión de aceptar o no. Yo acepto que el salario es de más de $100 en X población. Listo, se aceptó. Pero, ¿qué tan fuerte es esa conclusión a la que se pudo llegar? Entonces, el tamaño del efecto nos dice un efecto, el efecto dio 0.08. Entonces, esa, digamos, conclusión no se ve como tan avalada ahí. Entonces, hay otro elemento. Pero si hay un efecto grande, póngale 0.89 o 1.2, en fin. Entonces, la decisión de que sí tiene un salario mayor de eso, se ve como reconfirmada, se ve más apoyada en otros herramientas o en otras técnicas mejor. Entonces, el tamaño del efecto sí es necesario, porque no es solamente decir sí o no, sino en qué medida sí es amplio. Ahora, en cuanto a lo de las pruebas bayesianas o la inferencia bayesiana, también hay, hace ya desde yo estuve en un auditorio donde se estaba conversando sobre las dos escuelas, las llamaban en el tiempo la escuela, o todavía escuela bayesiana y la escuela frecuencialista, y eso creo que fue en el año 90 y tantos, no, tal vez un poquito más, 2000, póngale, pasó que hace 20 años. Y eso fue un debate ya de dos colegas, estuvo Luis Carlos Silva, entre otras cosas, que defiende, Luis Carlos Silva, el profesor cubano, cubano no, hecho en Cuba, pues, o que trabaja allá, pero él es uruguayo, y el profesor estadístico Escobar de la Universidad de Medellín. Y bueno, son posiciones, y eso fue hace 20 y pico de años, que ha venido ganando carrera en la pregunta que nos hace la participante, la cual agradecemos pues su participación. Claro, porque se va dando cada vez más. Y esto hila con el comentario de la profe, que el avance en las herramientas tecnológicas, en este caso los computadores, los procesamientos, pues posibilita el dar a conocer estas técnicas. Hace años atrás pues, se mencionaban, y yo leí artículos, pero ni modo de llegarlos a aplicar porque era mucha complejidad. Hoy también es muy complejo el que lo vaya a hacer manual. Son derivadas sobre la derivada más derivadas, ¿cierto? Sí. O integrales. Es una cosa matemática, la álgebra lineal es muy fuerte. Así lo que vamos al público, cuidado, ¿eh? Sí, por eso lo menciono. Entonces, no había forma. Pero ahora incluso, bueno, no hagamos publicidad tampoco entonces, no, pero ahora hay muchos software que ya los trae. Pero, bueno, sí voy a hacer una publicidad de uno que es gratuito, como el Jazz, que se apalanca mucho, casi todo lo tiene con la bayesiana. Pero el punto que yo quiero llegar es los elementos o lo que aporta. Ya no es solo un sí o un no en las hipótesis, sino que entra y uno puede tener varias hipótesis en ese trabajo. Es decir, hay un avance ahí. Ya no es solo
exclusividad o excluyentes en dos opciones, sino que hay más. Puedo tener varias hipótesis en un mismo trabajo. El tema que se condiciona a veces de que aporta el tema de a priori, uno debe de entrar alguna información a priori, pero a mí en lo personal me parece que eso es bueno. Mejor dicho, es necesario, porque es que aquí lo hemos dicho, es mejor poner aquí en mi procedimiento, en mi técnica, lo que sea, lo que yo ya viví, así sea poquito, pero es algo. Ahora, vuelve lo mismo, que nos podemos equivocar claro, pero ahí está esa retroalimentación y ahí va el que va avanzándose en el tema. Ok. Sí. ¿Me permites, Lola, Sí, por una favor. pequeña cosita de que estoy de acuerdo con el profesor Bello? Quería enfatizar que yo no soy de posiciones extremas, ¿no? Ni de un solo camino. Y ahora lo que veo como positivo y creo que debe de ahondarse es que la persona que va a investigar en algo, no hablo del estadístico, sino del que usa la estadística para su investigación, debe percatarse que la estadística está ofreciendo varias herramientas, ¿no? Hay una tendencia ahora hacia el metaanálisis de juntar varios estudios, ¿no? A mí me parece que en base a un solo estudio chiquito y solamente mirando al 0.05 no puede haber pues un avance, ¿no? En la ciencia. Tienen que tomarse muchos estudios, pero también muchas herramientas. Y que las herramientas estadísticas que los estadísticos producen o cualquier otra persona que viene de otro origen, pero desarrolla nuevas herramientas estadísticas, las herramientas deben de venir con sus recomendaciones de qué cuidados tener, ¿no? Es como cuando uno compra un artefacto eléctrico y le viene toda la lista de cosas, no se vaya a parar sobre agua cuando usa esa secadora de cabello o lo que fuera. Así también, porque los métodos tienen sus bondades y tienen sus peligros, ¿no? Con las hipótesis, no interprete a rajatabla, no dicotomice en rechazo, no dicotomice con el 0.05, no interprete eso a rajatabla, con lo bayesiano, fíjese bien en la distribución a priori que adopta, ¿no? O sea, el intervalo de confianza, los basados en la normalidad no son los únicos, tiene todas estas posibilidades, y no dicotomice tampoco los intervalos de confianza. Entonces, cada herramienta que sale debe venir con su pequeña historia y sus advertencias. Correcto. Bueno, en realidad ahorita, para variar, es el tiempo nuestro peor aliado. Y lamentablemente tenemos de todas maneras que llegar a un fin. El tema es muy amplio. La estadística abarca absolutamente todas las áreas de investigación. Y digo absolutamente porque es en experiencia propia, considero que así es. Y a través del tiempo se está creciendo. Se está creciendo en los análisis, en las respuestas, en las preocupaciones y en la metodología. Me gustaría que, si es que desean, dar algún punto final, Edith. Sí, pienso que es importante que los profesores de estadística no se queden solamente en lo teórico. Pienso que la interacción con los profesionales de otras áreas que hacen investigación nos alimenta mucho, ¿no? Y otra cosa es como el tema principal de discusión hoy día era lo de las hipótesis, y ya la Asociación Americana de Estadísticos sacó todo un volumen en el año 2019, los artículos en que ha comentado el profesor Bello también hacen mención a eso. Todo un volumen, y esos artículos están libres, son de lectura libre, no hay que pagar nada para leerlos. Pienso que sería conveniente que en las universidades se formen grupos de estudio de los profesores de estadística para discutir. La última palabra todavía no está dicha, pero es bueno enterarse de lo que está pasando. Y yo recomendaría leer los artículos de ese volumen del American Statistician del año 19, del 2019, ¿no? Muchas gracias. León.
Sí, primero también agradecer tu invitación y a la profe por estar acá con nosotros y sus comentarios, los cuales son muy, pues, los comparto. Eh, yo creo que en el mismo sentido de la profesora, yo diría que el tema debe apuntar por la formación, la capacitación constante de los profesores también, que somos los que retransmitimos. Eso implica que el cambio del contenido, el microcurrículum, debe de darse. Estamos en mora porque hay que involucrar algunos conceptos de estos, pues ponernos más actuales. Y creo que ese es un llamado importante. Y bueno, a la comunidad en general, pues decirles que la estadística es para minimizar riesgos en las diferentes áreas, incluso en lo personal. Uno sabe que si coge para la derecha, se va a encontrar con unos amigos y allá se va a quedar tomando cervecita, entonces mejor vaya por la izquierda. O si le gusta, se va por la derecha. Pero la estadística, incluso así, en esas elementales le sirve. Otra cosa es que a veces se equivoque porque ese día no salió nadie, pero eso ya no es problema de él. Uno va con lo más frecuente. Si es la frecuentista, la bayesiana tiene otra connotación y avanza más. Y los procedimientos están ahí, es tratar de usarlos de la mejor manera posible, minimizar las dificultades que se encuentren, pero no le echemos la culpa a la estadística en nada y no a quienes la usemos y ya. Y bueno, muchas gracias por invitarme y agradeciendo pues el espacio de permitir algunas opiniones que a veces no hay tanta posibilidad. Muchas gracias, la felicito por su aporte a la comunidad en general y le reitero mi agradecimiento. Y a la profesora también muchas gracias. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes resaltar la presencia en nuestro canal del profesor León Bello Parias y la doctora Edith Seyer, quienes que con su presencia nos han dado una muestra del poder del conocimiento. Y a ustedes por acompañarnos y agradecerles por sus colaboraciones y consejos. Pierdan cuidado, que siempre estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Nos vemos pronto.